Hola, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy quiero que me acompañen a realizar unos terrarios. Voy a reutilizar estos frascos de vidrio que tenía por mi casa. Vamos a hacerlo con suculentas, así que si les interesa, les invito a que sigan viendo este video. Antes de comenzar, quiero darles algunos puntos que tienen que tomar en cuenta si van a realizar este tipo de terrarios así ya sea en frascos o en algún recipiente de cristal. Lo primero es que si van a hacer terrarios con suculentas, tienen que ser abiertos. Hay varios terrarios hay muchos terrarios que son cerrados porque son más para plantas que les gusta mucho la humedad ambiental. Entonces por eso los hacen cerrados, pero en el caso de las suculentas necesitamos que sean abiertas para que tengan aireación y no se nos vayan a podrir, no vayan a absorber humedad en exceso en sus hojas y les vaya a dar hongos. Lo segundo a tomar en cuenta es que no te recomiendo que lo hagas o compres este tipo de terrarios específicamente de suculentas si eres principiante, porque al ser recipientes que no tienen drenaje hay que darle un riego controlado. Sí es necesario que ya sepas un poco más de las suculentas, cómo regarlas, qué iluminación les gusta. Entonces si eres principiante no te recomiendo que lo hagas o que compres este tipo de terrarios. Si lo haces, te recomiendo que preguntes muy bien dónde lo compras, qué cuidados le tienes que dar, ¿verdad? Porque sí, los cuidados de este tipo de terrarios es diferente a cuando tenemos las suculentas en macetas, ¿verdad? Que tienen agujeros de drenaje donde podemos tener mayor control de el riego que le damos y mayor espacio para por si nos equivocamos a la hora y estamos aprendiendo cómo regarlas. Bueno, entonces mejor te recomiendo que si vas a hacer terrario y estás iniciando con las suculentas, lo hagas en macetas con agujeros de drenaje, pueden ser de plástico o de barro, dependiendo de lo que tú tengas accesibilidad. Y esperes un poco para poder realizar en este tipo de recipientes. El siguiente punto importante es que estos terrarios no te los recomiendo para tenerlos en exterior. Primero porque al ser de cristal, si les da el sol, esto va a crear como un efecto de lupa, si les da el sol directamente. Entonces puede quemar nuestras plantas o puede calentar de más lo que es el sustrato y por ende las raíces. Entonces no te lo recomiendo para exterior. Estos terrarios casi siempre son para interior, un lugar donde haya mucha iluminación pero no haya sol directo. También porque si lo tienes directamente en exterior y es un lugar donde llueve mucho, al no tener agujeros de drenaje, el agua no va a tener dónde ir, entonces esto se nos va a encharcar. Eso va a crear que las plantas se puedan absorber agua de más y se vayan a podrir. Entonces, si lo haces, hazlo para tenerlo en el interior, en un lugar muy iluminado, pero sin sol directo. El siguiente punto que tienes que tener en cuenta es elegir bien las plantas que vas a utilizar. En este caso, que van a ser suculentas, elige suculentas que ya tengas comprobado que les gusta estar en semisombra o sin sol directo. Porque si eliges suculentas que les gusta mucho el sol, se te van a etiolar, se te van a estirar. Entonces elige suculentas que les guste ya sea la media sombra o la iluminación no directa, o sea que no les guste tanto el sol. En el caso mío voy a utilizar varias jawortias y algunos aloes que les va muy bien y ya lo tengo comprobado que les gusta estar a media sombra, o sea en una iluminación indirecta. Entonces esas no se me han etiolado y se han desarrollado muy bien. De ahí fue donde saqué varios de los esquejes y también de los hijitos que tenía reproduciendo. Entonces escoge bien las plantas, en este caso las suculentas que vas a utilizar, para que ya que lo vamos a tener en interior, les vaya bien, que sean plantas que les guste un poco más el riego, porque si bien no lo vamos a estar regando cada rato, porque está en el interior y se va a tardar en secar más el sustrato, pero si son suculentas que son muy susceptibles al exceso de humedad, se te van a podrir muy fácil. Entonces, en pro de que sí tengamos arreglos bonitos, pero también las plantas estén bien, escojamos bien las plantas que vamos a utilizar. Y lo último que te voy a decir es
que si bien vamos a hacer este tipo de arreglos con suculentas, escogí suculentas que les va bien en semisombra, que les gusta un poco más el riego y que tienen un crecimiento levemente lento, pero paulatinamente ellas van a crecer. Entonces va a llegar un punto donde ya van a estar muy grandes y vamos a tener que sacarlas y deshacer el terrario. Podremos volver a hacer otro terrario colocando de las mismas suculentas, quizás esquejes o hijitos más pequeños, y así los podemos ir rotando, pero esto no va a ser eterno. O sea, si en algún momento, en el caso de los terrarios con suculentas, ellas van a crecer y vamos a tener que deshacer el arreglo, porque lo principal, como les decía, es que las plantitas estén bien. Entonces, de igual manera que cuando las sembramos en una maceta y hay que irlas trasplantando porque van creciendo, lo tendremos que hacer en algún momento con nuestro arreglo. Pero la verdad que si sabemos escoger bien las plantas, nos pueden durar mucho tiempo y tener esos arreglos durante bastante tiempo. Sí habrá en algún momento que quizás hacerle mantenimiento, algunas de las piedritas que les coloquemos tal vez para la decoración se van a ir manchando o decolorando, y podemos, si queremos, cambiarlas. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ya que tomaste todos estos puntos que te dije en cuenta, entonces ahora sí comencemos a hacer nuestros terrarios. Estas son las piedritas que vamos a utilizar para colocar en el fondo y ayudar con el drenaje, porque como estos terrarios no tienen, estos recipientes no tienen agujeros de drenaje, tenemos que colocar una buena capa para evitar que el sustrato se encharque y esto vaya a podrir nuestras suculentas. También tengo estas blanquitas que van a ir en la parte superior como decoración, y también ayudan pues a aislar la humedad del sustrato de nuestras plantitas, de las hojitas. Esto va a evitar que vaya a crear hongos y pudrición. Otros materiales que podemos utilizar es piedra pómez. Esta es más delgadita, también la podemos utilizar para el drenaje, ya sea en el fondo, o si compramos una que sea un poco más grande, también la podemos utilizar. También puedo utilizar piedra volcánica o perlita directamente. Esto va a depender de lo que ustedes puedan conseguir, pero siempre procurando tener una buena capa que nos ayude con el drenaje. Algo más que vamos a necesitar es carbón molido. En este caso yo lo compré en el vivero, ya lo venden así, más como en polvito. Esto es para usar con las plantas. Si tú no consigues, puedes utilizar del carbón normal que se utiliza para asar carne. Solo tienes que picarlo muy bien. Esto nos va a ayudar a evitar que en nuestro terrario haya proliferación de hongos. También lo vamos a agregar en el sustrato para que nos ayude con lo mismo. Este se lo he estado agregando al sustrato de mi suculenta recientemente y le ha ido muy bien. Lo primero que vamos a hacer es colocar una capa en estas piedras. Nos va a ayudar al drenaje. Tiene que ser una capa gruesa. Así cuando reguemos nuestro sustrato, todo el exceso de humedad se va a ir al fondo y va a quedar en esta cama de piedritas. Estas las pueden conseguir en viveros o tiendas donde vendan cosas para jardinería. También en ferreterías donde venden cosas para la construcción. Ya tenemos aquí nuestra primera capa. Bueno, ya tenemos nuestra primera capa de piedritas. Ahora vamos a colocar una capa de nuestro carbón molido. Bueno, aquí ya quedó bien, quedaron las piedritas y lo que es nuestro carbón. Vamos a regarlo un poco. No importa si no se ven las piedritas, porque igual van a cumplir con su función, y el carbón nos va a ayudar también a que, como les decía, no vaya a desarrollar hongos este terrario. La siguiente capa sería de utilizar piedritas que sean más finas para que el sustrato no esté directamente en contacto con el carbón, y el tener varias capas nos va a ayudar más con esto del drenaje. Entonces
En mi caso voy a utilizar esta piedra pómez. Ustedes pueden utilizar piedrita, piedra volcánica, la que ustedes encuentren. Bien, ya tenemos entonces las 3 capas: las piedras gruesas, el carbón y las piedras más pequeñas. Esta coloco una capa bastante gruesa. Y ahora lo que sigue es agregar el sustrato y las plantas. Aquí tengo el sustrato. Este tiene, le agregué tierra de jardín, tiene cascarilla de arroz, tiene humus, compost, tiene bastante perlita, le agregué, y también le agregué carbón. Está bastante suelto. Le agregué un poco más de perlita de lo que le agrego normalmente, por que lo vamos a tener pues en este recipiente. Ustedes pueden utilizar el sustrato que utilizan normalmente en sus suculentas y agregarle un poco más del material que ustedes utilicen para el drenaje, ya sea cascarilla, ya sea perlita, ya sea piedra volcánica o piedra pómez. El material que ustedes utilicen para ayudar con el drenaje, de ese le van a agregar un poquito más. Vamos a comenzar a colocar las plantas. Ya que en este voy a utilizar puros esquejes, ven que no tienen raíz, entonces a excepción de este voy a colocar un poco más de sustrato. Ahí ya tenemos las plantitas. Ahora lo que sigue es colocar una capita. Pueden utilizar la misma piedra pómez o, en el caso de utilizar estas piedritas blancas para decorar. Para el segundo terrario vamos a utilizar este frasco, que es un poco más bajo, y en este caso las suculentas sí tienen raíz. El procedimiento es el mismo que en el terrario anterior. Vamos a colocar una capa de piedras, luego el carbón, la capa de piedra pómez y el sustrato. En este caso vamos a colocar una capa más fina y vamos a ir colocando las suculentas, y posteriormente vamos a ir agregándole más sustrato para que queden bien cubiertas las raíces de nuestras suculentas. Y al final también vamos a colocar una capa de piedras para decorar. Aquí les muestro cómo quedaron. ¿Qué les parecen estos terrarios en estos frascos de vidrio? Bueno, y así fue como quedaron ya estos terrarios. La verdad me gustaron mucho cómo quedaron. Si ustedes quieren pueden colocarle tal vez cinta o algún tipo de cuerda para decorar la parte de arriba, pero bueno, en mi caso, o también la parte de abajo si quieren pues ocultar las capas que les pusimos de tierra, pero me gusta de esta manera como quedaron. También hice este más pequeño con 4 suculentas tan chiquitas, y bueno, en este caso le coloqué las mismas piedritas que colocamos en el fondo para darle como mayor contraste. Y bueno, como algunos consejitos extra al momento de regar, lo pueden hacer con una, bueno, en el caso de si lo hacen con esquejes como es este, después de una semana pueden regar con un atomizador, ¿verdad? Porque recordemos que estas todavía no tienen raíz, entonces no tiene sentido que hagamos riegos muy profundos.
porque se nos van a podrir los esquejes. Entonces si lo hacen con esquejes, después de una semana con un atomizador. Y en el caso de estas que ya tienen raíz, lo que vamos a hacer es con una regadera o tal vez con una botella que tenga como piquito para poder regar, en el caso de esta, porque es la boca es un poco más angosta. Entonces regamos con cuidado y vemos que se vaya humedeciendo lo que es la tierra, y vamos a esperar para volver a regar hasta que veamos que toda la tierra y el fondo están completamente secos. Esto va a tardar porque recordemos que estos van a ir en interior, entonces como no hay tanto sol ni tanto aire, va a tardar un poco más en secar. Pero como les decía, si sabemos escoger bien las plantas que vamos a colocar, no vamos a tener problema. En el caso de estas abortias, el aloe y la gasteria les gusta un poco más el riego, entonces no vamos a tener ese problema. Si algunas piedritas están sueltas, a medida que vayamos regando se van a ir asentando. Decidí colocarle estas más grandes para que no se vayan a ir a perder con el sustrato, y también que al momento de regar no se desordenen. Creo que es una muy bonita manera de tener suculentas en nuestra casa, siempre y cuando sigamos pues los cuidados adecuados, porque si queremos tener, siempre repito, queremos tener algo bonito en nuestra casa, sí, pero lo principal es que las plantitas estén bien. Esto sería todo por el video de hoy. Les invito a que le den un me gusta si les gustó este video, que me dejen en los comentarios si tienen consultas acerca de este tema de los terrarios, y bueno, sus experiencias, si ustedes han tenido ese tipo de terrarios así de suculentas, específicamente en lo que son envases de cristal, y bueno, cuál ha sido su experiencia con ellos, me lo pueden dejar en los comentarios. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y también que actives la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. También puedes seguirme en mi Instagram, por allá les comparto también contenido referente a plantas y jardinería. Y sin más que decir, pues espero que todos estos consejos les sirvan. Nos veremos en un siguiente video. Chao.